Más de 4 décadas de la Guerra Fría, el combate entre las utopías capitalistas y comunistas se saldó con el desmoronamiento del bloque socialista y la confrontación político-militar entre el este y oeste era reemplazada por una profunda división económica entre el norte y el sur. Desde la caída del muro de Berlín, las fronteras internacionales ya no separan a sistemas políticos o de los sociales opuestos, sino naciones enriquecidas y pueblos empobrecidos. El actual telón de acero está en las barreras que contienen a los inmigrantes como infranqueables puertas de un norte corpulento gracias a las explotaciones del sur. Un nuevo orden mundial tan rico. Estas son unas palabras del documental El orden criminal del mundo. Y voy a dar un resumen acerca de esto y ejemplos a continuación. Este documental nos describen el escritor Eduardo Galeano y el sociólogo Jean Ziegler sobre temas del sistema de poder, y se suman más personalidades como Héctor Mondragón, José Collado, William Goodman, entre otros más. Según Jean Ziegler, nos dice que uno de los tipos del capital se han independizado: el capital financiero, capital virtual, capital líquido y el capital móvil. Y toma cuerpo a las bolsas, domina el capital comercial, industrial, social y en todas sus formas. El capital financiero recorre el mundo las 24 horas del día, con una única finalidad: el beneficio máximo. La globalización es una total mentira, porque la intención es de crear una economía unificada, y así se supone que se podría disfrutar de todas las riquezas como científicos o avances tecnológicos, en especial los progresos de la libertad. Pero en realidad, como lo mencionó Ziegler, lo único que se creó fue una economía de archipiélagos, es decir, más dividida, donde hay algunas islas más poder y entre otras nada que ver con el poder. Existe más pobreza en la actualidad, como lo hemos visto en las noticias con países demasiado necesitados. Héctor Mondragón: mediante el gobierno de Estados Unidos se pueden movilizar otros grupos subordinados que dependen de todas aquellas élites con más poder. Un capitalismo asesino. Ziegler nos habla sobre este tema, sobre el peligro que tiene el capitalismo, ya que mata, como así lo mencionaron los economistas marxistas alemanes. Lo llamaron por killer capitalismos, como por ejemplo el hambre, pues 100,000 personas mueren de hambre. En el mundo somos 6,000 millones de humanos y muchas personas están muriendo de este fenómeno. Como en África, ¿cómo es posible que el primer mundo se estén pidiendo deudas de un capital que se supone que ya fueron pagadas? Y aún así se le quita la manera para alimentar a los niños que tienen esa necesidad. Urgentemente se supone que debería de existir una justicia universal. Así es como se tiene una dictadura de la capital financiera. El miedo cotidiano. Eduardo Galeano nos habla del miedo constante que tienen las personas porque existe esa inseguridad de ser desempleado en algún momento. A esto llegamos al miedo de no sentirse seguros por ser asaltados y pues de no poder lograr ser. Es decir, no tener esa libertad que se nos promete. Se está aniquilando el derecho, porque se está convirtiendo al trabajador en un mendigo de pedir ese empleo que necesita y exigiendo un salario digno. La tragedia de la emigración. La Organización Mundial del Comercio está compuesta por 147 estados. Esta organización debe estar a cargo de la liberación de la circulación de mercancías, capitales y patentes. Pero
¿Qué pasa con las personas? Estas nunca aparecerán en el proyecto de la Organización Mundial del Comercio. Somos marginales, por ende tenemos una libertad muy estrecha, teniendo así barreras para no poder cruzarlas. Cuando existen privatizaciones, como cuando las empresas suprimen muchos empleos, es cuando las personas deciden emigrar a otro lugar, donde se sueña con más dinero y una estabilidad benefactora para tu familia y para ti. ¿Y por qué no estar cómodo en tu patria? Sencillo, es porque no existe una estabilidad o porque no es esa potencia mundial el país en el que quizás tú vivas o se viva. Pérdida de los valores. En la actualidad muchos jóvenes están desinteresados sobre la política, ya que no se les da el valor y la libertad para expresar el pensar de cada uno. El neoliberalismo ya no es humano, nos expulsa con nuestro papel en la historia. Esto nos hace olvidar los valores que se nos había enseñado, como la solidaridad, todos los derechos que se supone que tenemos. Ziegler nos habla de elegir dos caminos: el poder protegernos con esos derechos de los que se hablan, o nos sometemos al poder y sus leyes. Entonces, de esta manera podría desaparecer la democracia. En la actualidad existe un realismo bizarro, porque la traición ya se ve común y la globalización ya se ve como un imperio. Lo que se tendría que hacer es reconquistar la mentalidad simbólica, porque esto nos está pasando en el mundo, es verdaderamente trágico. La destrucción de los derechos. Nos habla sobre aquellos amos del mundo que son invisibles, que nos imponen una dictadura, donde se vive un pánico, como se había mencionado, al miedo cotidiano, porque no somos dignos, ya que no existe tal libertad, teniendo así el mecanismo que son una tortura, porque la mayor potencia la usa y no se puede hacer mucho, porque pues esta potencia nos domina. Nos tiene atados, estamos en una línea a la muerte. Es por eso el obedecer a aquello. Estamos retrocediendo a los derechos humanos.